Vamos a empezar hoy con este tema. Buenas noches. Hoy vamos a ver y compartir la conferencia número 21 del ciclo de 50 conferencias de conocimiento de sí mismo. Recuerden que por www.conocimientodesimismo.co están las conferencias colgadas y el link para ingresar a la sala de conferencias. Bueno, arranquemos con este tema hoy que se llama concentración y relajación. Los objetivos son entender en qué consiste la concentración, qué importancia tiene para nuestra vida práctica y en qué consiste puntualmente, cuáles son los pasos para poder hacer acciones en concentración. Y por otro lado veremos la relajación, qué elementos producen tensión y cuáles son las prácticas para lograr la relajación. Entonces arranquemos con la concentración. La concentración es en la práctica la atención centrada en la acción que sea que estemos haciendo. Esto pueda que se haya repetido varias veces, pero vamos a ver en detalle unos ejemplos que pueden ser muy útiles para aplicar a la vida. La atención centrada en la acción es una herramienta de éxito para cualquier tarea que nos propongamos, sea una tarea de otra práctica en la que se está investigando internamente, sea para hacer un desdoblamiento, sea para hacer una reflexión, sea para hacer una tarea simplemente de revisar los mails rápido, sea para comer, cualquier tarea que nos propongamos, esta es una herramienta para lograr el éxito en la tarea. ¿Y cuándo logramos estar concentrados o hacer algo concentrado? Cuando logramos vivir el instante preciso, solo el instante del presente, que en otras palabras es el eterno ahora. El proceso de la concentración inicia con la atención. ¿Y qué es la atención? La atención es el enfoque de por lo menos en el mundo exterior, de las percepciones de los 5 sentidos que tenemos: vista, oído, olfato, gusto y tacto, o lo que corresponda, en una sola de las acciones que estamos haciendo. Entonces, ejemplo, comer. Si cuando estamos comiendo tenemos el oído en el sonido que estamos haciendo con la cuchara, el olfato está enfocado en la percepción del aroma del alimento, con los ojos podemos verlo, con el tacto lo que sea que tengamos que coger, y con el gusto pues lo que corresponda. En ese momento por lo menos los 5 sentidos están enfocados en el comer. ¿Cuándo no es esto? Cuando estamos comiendo y leyendo un libro. Entonces podemos estar comiendo y además estamos leyendo la prensa. Ese es un ejemplo de no estar por lo menos con esos 5 sentidos concentrados. Y así podemos ver el ejemplo de bañarse o andar en bus. ¿Qué es la atención total? Es cuando le unimos a los 5 sentidos que nos permiten tener las percepciones físicas el sentido de la atención al mundo interior. Digamos que el sexto sentido. Cuando tenemos los 5 sentidos de percepciones exteriores más el sentido de la observación interior y solo tenemos un tema en la mente, uno solo, y no tenemos otros temas en la mente, entonces estamos en concentración. Y esto es teniendo el corazón como centro de toda la acción. Entonces, cuando tenemos la atención total, o sea, los 5 sentidos más la percepción del mundo interior y solo tenemos un tema en la mente, podemos lograr la inspiración y posteriormente en un instante el acierto. ¿Qué es la inspiración? La inspiración simplemente es el flujo de sabiduría latente y dispuesta que está continuamente
haciendo figuras para que la percibamos, pero que por tener la mente en funcionamiento en nuestra máquina nunca lo percibimos. Por tanto, se logra con el silencio interior. Cuando yo aquieto la mente, aquieto mi aparato emocional, que esa es parte de la relajación que vamos a ver más adelante, deviene una percepción no física, no sensorial, sino extrasensorial de un flujo de información que puede ser en imágenes o que puede ser de una forma inexplicable. Y cuando ocurre eso, un instante después llega el acierto. El acierto es la aplicación de la sabiduría recibida para tener una mejor solución. Entonces, aplicándolo a la vida real, si yo tengo que pagar el arriendo y no tengo cómo pagar el arriendo hoy, pero llevo todo el día cargado del problema y de la preocupación de cargar el arriendo, si yo aquieto la mente, no dejo de pensarlo y le doy una cita a ese yo preocupado para las 5 de la tarde, y a las 5 de la tarde hago las prácticas que se están enseñando hoy y durante unos minutos logro aquietar mi aparato, mi máquina, y percibir lo que la sabiduría tiene como solución, porque seguramente hay muchas soluciones, pero la sabiduría, que es el ojo omniobservador que ve el futuro, el pasado y que sabe cualquier jugada que pueda hacer un pequeño movimiento hoy con muchas soluciones al futuro, nos puede dar esa información. Entonces, si yo a las 5 de la tarde le di cita a mi yo preocupado y lo vuelvo una práctica de meditación y de concentración que me permita llegar al acierto por medio de la inspiración, a mí me ha pasado que logro recibir una información que al comienzo puede no ser tan clara, pero posteriormente uno logra recibir ciertas soluciones de una manera increíble. Toca practicar con insistencia definitivamente y con paciencia, porque esto es lo que hace que el maestro se vuelva maestro. Si no practicamos con juicio y con disciplina, pues no va a haber resultados. Esta es la clave definitivamente para cualquier práctica o tarea que nos propongamos. Concentrar toda la atención de nuestros 5 sentidos y de nuestra autoobservación a la tarea que sea que estemos haciendo. Cuando uno logra un estado de concentración durante el día, deviene un estado de concentración en el mundo interior durante la noche cuando estamos en el mundo de los sueños. La concentración aplicada a la vida diaria, a la vida al instante en instante del día, mientras estamos en vigilia, trae consigo una práctica que hemos enseñado continuamente en el pilar de la psicología, en el conocimiento de sí mismo, que arranca con la autoobservación. Ya lo vamos a ver. Cuando uno está pendiente de autoobservarse rigurosamente en el día, deviene la autoobservación en el mundo de los sueños, y por eso puede ocurrir que uno en medio de un sueño se está autoobservando y se da cuenta por qué estoy haciendo esto y pide muerte hasta mecánicamente, y comienza a darse cuenta que está en el lugar que no le concuerda con respecto a la historia y a la solicitud de muerte. Entonces, si hacemos con juicio en el mundo exterior, lo vamos a comenzar a hacer en el mundo interior. Existen 2 tipos de concentración y las 2 son supremamente importantes. Uno puede tener concentración en el interior y en el exterior. En el exterior, la concentración está enfocada a cualquier acto que tiene que ver con interacción de elementos de los sentidos. Hay tareas físicas involucradas en esta concentración exterior, sea comer, bañarse, cualquier cosa que requiera movimiento y los 5 sentidos es del exterior. Y concentración interior puede ser simplemente una reflexión o una tarea mental. Muchas veces yo trabajo en diseño y estoy fuertemente lidiando con muchas formas de ser que he alimentado durante mi vida con el diseño y la solución de retos de diseño. Ocurre que muchas veces uno simplemente se sienta 20 minutos a imaginarse una solución de un problema. Eso es diseñar. Esa es una tarea solo de concentración interior. Uno puede recibir un problema, se sienta y cierra los ojos, y esa es una manera en el trabajo del mundo físico de aplicar una concentración.
¿Por qué? Porque yo puedo hacer mi concentración de diseño, pero no estoy pensando en si consigné lo del arriendo, en mañana qué me va a decir Pepita, en esta noche tengo que ir a tal, sino centro todos mis 5 sentidos, los aíslo porque no los estoy usando en este caso de la concentración interior, o sea, dejo el sabor quieto, aquieto las percepciones del oído, aquieto el olfato, cierro los ojos, aquieto la vista y la mente y la emoción la dejo en estado de relajación, observando todo lo que estoy percibiendo en emociones y pensamientos y dejándolos a un lado pidiendo muerte y me centro en el diseño que tengo que hacer, de manera que voy a hacerlo en menos tiempo del que estaba previsto y si cuento con el beneficio del Padre es posible que venga con juicio la inspiración y por tanto el acierto. Concentración es diferente y opuesto a la distracción. La persona que está concentrada está absolutamente enfocada en una tarea. La distracción es, estoy haciendo una y paso a la otra y paso a la otra y me acuerdo la otra. La concentración es una acción consciente de la conciencia. Y la distracción inevitablemente es el desorden de nuestro mundo interior o del ego. Si estudiamos la distracción con juicio, va a devenir por consecuencia la concentración. Porque cuando uno está con juicio eliminando los elementos que lo distraen, llega el enfoque a uno solo de los temas que se está trabajando. ¿Cómo se estudia la distracción? Con autoobservación y con la práctica de muerte en marcha. La distracción no se hace con muerte reflexiva y no se hace directamente con ningún otro tipo de muerte. Porque cuando yo estoy centrado en un solo tema, ejemplo el diseño, pues no me sirve estar resolviendo la tarea de mañana. La autoobservación, aunque está apagada en la mayoría de los humanos de nosotros, no significa que no se pueda hacer un esfuerzo para irla despertando gradualmente. Esto sé que es bastante complejo de hacer, sé que uno puede estar 16 horas más o menos en vigilia, pero puede darle 1 hora nomás de autoobservación en el día, media hora, 2 horas, regaditas a punta de minutos. Puede que sea así de flojo, pero esa es la realidad de lo que cuesta este trabajo. ¿Qué logramos con la autoobservación? Miremos a la gráfica de la amiga. La amiga está con su tablero, pero realmente la mente de la amiga está en otro lado diferente a su trabajo. Entonces, ¿qué logramos con la autoobservación? Lo que va a aparecer en la gráfica. Todo lo que está alrededor se vuelve simplemente una película y lo puedo ver del color que quiera, pero me concentro en el mundo interior. Pero con la autoobservación puntualmente, al volver nublado todo lo del exterior, al no identificarme, entonces puedo ver los diferentes temas, los diferentes elementos que me distraen y que son diferentes al tema que me propuse, al diseño. Si yo hago autoobservación mientras diseño, me doy cuenta de la preocupación del uno, del recuerdo del otro, del afán del otro, de la impaciencia del otro, y así sucesivamente. Si eliminamos los elementos distractores, si la amiga está pensando en que tiene que ir al internet y que tiene que ir de compras por el regalo del y que tiene que ir a cambiar los lentes de las gafas, pues entonces no va a poder hacer la tarea que tiene que hacer en el tiempo que es. O sea, ninguna programación le va a servir. De esta manera logramos la concentración. Aquí es donde se aplica el velat y orat del Maestro Jesús en la vida práctica. ¿Cómo? Velat es ver, es estar en vigilia con los elementos del mundo interior, y orat es pedir la eliminación de lo que sea que veamos, así no lo comprendamos completamente. Sería súper chévere que uno lograra identificar automáticamente de dónde viene, ponerle un nombre, rotularlo, entender de dónde viene, por lo menos. ¿Por qué? Porque es mucho más clara la marcación de ese elemento. Ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo, la vanidad. Cuando uno se monta un ascensor, uno va a una reunión, por ejemplo, de trabajo, y va caminando, y se monta en un ascensor.
Cuando se le monta a un ascensor automáticamente y en el ascensor hay espejo, sea hombre o sea mujer, hay una tendencia mecánica a mirarse en el espejo. Cuando ocurre eso, que evidentemente son formas de ser de nosotros mecánicas que simplemente están acostumbradas a mirarse en el espejo, ocurre que al momento de observar uno puede identificar claramente qué elemento vio, además del mirón, pero uno puede identificar qué en la observación fue de interés de los observadores. Entonces, si yo veo que tengo un mechón, por ejemplo, en este momento yo tengo un mechón ahí en el pelo. ¿Y qué es? Rápidamente. Es de la vanidad y es el que dirán. ¿Por qué? Porque los que están viéndome en este momento, entonces si a mí me preocupa muchísimo el que dirán, entonces yo me voy a sentirme torturado toda la conferencia porque ¿qué van a pensar las personas que están viendo el video? Entonces, ¿a qué me refería con el ejemplo? Si yo pido muerte al mirón, estoy haciendo un pedazo de la tarea. Súper. Porque corto el chorro de gasto de energía. Pero si yo automáticamente veo el mechón y digo, ah, es el que dirán. ¿Y qué me importa el que dirán? ¿Por qué me importa el que dirán? Porque es que supuestamente yo soy una persona que está en una conferencia y tal, y debería ser muy pulcro, muy bonito, muy organizado. Y a la gente le encanta ver las cosas bonitas, los dibujos bonitos. No le gusta ver errores de ortografía, no le gusta ver a una persona con barba, con bigote, que tenga mechas. Todo eso rápidamente, si uno lo piensa así, entonces pide muerte más precisamente al mirón y pide muerte al que dirán y pide muerte al que le a la importancia que le da los demás a la tarea que uno esté haciendo. Es por eso que estas conferencias son así, con letras sencillas, dibujitos de internet sencillos, porque lo importante de estas conferencias es el contenido, no tanto la forma. Sin embargo, eso no significa que yo debería estar organizadito y con el pelo normal sin que eso se me vuelva a estar de salón de belleza una vez por semana. Ese era el pequeño ejemplo. ¿Cómo, qué tipo de acciones me permiten lograr la concentración? Hacer cosa por cosa, o sea, primero una y después la otra, y hacer ese esfuerzo por hacer cosa tras cosa es una de las acciones que podemos hacer. Otra es hacer una cosa sin pensar en otra cosa, porque solemos estar haciendo una y pensando otra. Ya vamos a ver unas gráficas que nos ilustran al respecto. Hacer una tarea sin interrumpir otra, lo cual es muy difícil. Bueno, lo digo por mí, porque tengo serias dificultades con la continuidad de algunas de las tareas que me propongo. ¿Pero por qué? Bueno, cuando uno trabaja en una oficina abierta, en cualquier trabajo que se le proponga en la oficina, uno está disponible para que cualquier persona de la oficina lo interrumpa. Si uno no pone una disciplina y una mecánica clara, pues resulta entonces que no va a poder hacer una tarea completa y vivirla sin tener que interrumpirla durante su proceso. Entonces a mí me ha tocado inclusive en mi oficina poner avisitos, así yo esté acá. Me ha tocado poner avisos en la oficina para que las personas no. Yo a veces tengo que colgar este avisito en donde dice que no estoy para que las personas, aunque yo esté acá, tengan un momento, un poquito de respeto por el estado de concentración que yo puedo tratar de estar buscando y no lleguen a estar gritando automáticamente, hey, oigas, ¿qué necesito? Sino, si el aviso está ahí, yo simplemente no escucho a las personas que me hablan. Eso me trae problemas, peleas, de todo, pero otra prueba más, tratar de estar en paz. Otras tres tareas son, mientras estoy haciendo una cosa, no recordando otra que tengo que hacer. Mientras estoy haciendo la tarea, no recordar cosas que ya hice. O sea, no me voy al futuro y no me voy al pasado. No recordar cosas que tengo que hacer y no recordar cosas que ya hice. Y estar centrados en solo la acción, que es como la generalidad. ¿Cómo es nuestra psicología en realidad? Veamos a Luis Carlos en estas gráficas. Así va a ser nuestra psicología. Luis Carlos tiene estas 4 tareas. Cualquier día tiene estas 4 tareas. ¿Cuáles son las 4 tareas? Caminar con la esposa al trabajo por la mañana, acompañarla porque estaba en estado de embarazo.
Tiene después una terapia con la esposa, tiene una entrevista con un amigo después de trabajo y tiene que contestar mails. Tiene estas 4 tareas en el día. En cada tarea tenemos otras cosas en mente. Ya vamos a ver. Entonces la primera tarea, que es caminar con la esposa, ahí tenemos a Luis Carlos. Tiene la tarea andar con la esposa. ¿Y qué tiene Luis Carlos en la cabeza, en mente? Está en el futuro, en la terapia que tiene en una hora. Entonces está imaginándose cómo va a ser la terapia. Entonces puede estar caminando, pero está en el futuro. Cuando ya está en la terapia con la esposa, ¿qué pasa? Que vuelve a estar en el futuro porque tiene que contestar los mails. ¿Sí o no? Entonces está en terapia, pero está en el futuro contestando los mails automáticamente. Después está en una entrevista con el amigo. Y se va al futuro más lejano, varios meses atrás ya, cuando su hijo ya nació y con su esposa. Entonces otra vez en el futuro. Y cuando está haciendo la tarea de revisar los mails, entonces se devuelve a pasado y se da cuenta que pudo haber tomado una reacción diferente en su entrevista, en la reunión que tenía. Entonces se arrepiente de una tarea. Entonces, como se pueden dar cuenta, la conclusión de estar así enredados es el fracaso. Vivimos continuamente en el futuro y en el pasado. Mecánicamente, nuestro instante en instante está en el futuro, 50% sustentado por el miedo, y en el pasado, 50% sustentado por el sufrimiento. Por lo menos. Y si sumamos más pensamientos, porque es que yo puse solo uno. ¿Ustedes saben en la vida real cuántos pensamientos hay por cada escena que nosotros tenemos? Viene el caos. 50% del futuro y 50% del tiempo en el pasado. ¿Cuál es el método que podemos tener entonces? El velad y orad. Estar atentos a las acciones del instante y suplicar lo que sea que veamos. Así empecemos suplicando y no entendamos. Así pidamos muerte por el mirón nomás. Ustedes y los que estamos trabajando, con humildad lo digo, por favor, los que tratamos de hacer un esfuerzo por despertar la conciencia y ponemos en práctica la autoobservación, sabemos que pedir muerte al mirón no resuelve la lujuria. Pedir muerte al mirón no resuelve la vanidad, pero es un primer paso porque ahí se comienza a alimentar. Si yo me la paso mirándome en todos los espejos posibles y que lo digan más las mujeres, con todo respeto, yo he estado compartiendo una caminata con una mujer que no desperdicia un espejo para poder mirar cómo está. Y yo mismo me he montado a ascensores y no me resisto a mirar hasta que ya recientemente me monto en un ascensor y ya comienzo a mirar qué es la quejadera de mi mundo interior. ¿Que no le gustó la camiseta? Ah, ya. ¿Qué pasó con el pantalón? Entonces yo me dejo mirar, pero me estoy auto observando en qué es la quejadera de mi qué dirán. ¿Qué pasó? ¿No le gustó la barba? Ah, bueno, listo. Entonces vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué no le gustó? Y entonces comienzo a matar más juiciosamente los elementos que veo. Ese es el velad y orad. Ver adentro y suplicar eliminación. Pasemos ahora a qué es la relajación. La relajación, en resumen, es lo opuesto a la tensión. La tensión se lleva a cabo a varios niveles definitivamente. Uno puede simplemente tener un pensamiento insistente, uno puede tener una emoción insistente como miedo, o uno puede tener físicamente tensión por alguna cosa de la salud o bueno, por alguna otra cosa que tenga que ver con la parte física. ¿Qué produce la tensión? La tensión la producen varios tipos de no solo procesos naturales, sino la suma de ellos. Ejemplo, los deseos. O sea, un miedo definitivamente produce una tensión. Un pensamiento sustentado en el miedo también nos trae tensión.
Las canciones psicológicas, ¿qué son? La suma de varias de estas cosas, la suma del sufrimiento, la suma del miedo, pensamientos y emociones también producen tensión. Las charlas que nosotros tenemos con nosotros mismos en nuestro mundo interior, las preocupaciones, los miedos, los sufrimientos, en fin, muchísimas cosas de nuestro mundo interior nos producen tensión. Si eliminamos los elementos que causan la tensión con las prácticas que se enseñan, entonces deviene la concentración y la tranquilidad. Yo muchas veces he compartido con personas que la educación, por ejemplo, al hijo que uno tiene debería hacerse de la manera genérica y pacífica como un maestro tiene que enseñarle a 40 niños en su colegio. Esto suena muy absurdo porque obviamente el humano está aferrado emocionalmente a sus hijos y los hijos a sus padres, pero con este ejemplo un poquito exagerado, quiero sustentar que hay maneras de hacer de hacer las cosas de manera consciente. Otro ejemplo es cuando uno tiene que, en el trabajo, en la parte laboral, cuando uno tiene que decirle a una persona que trabaja con uno que efectivamente hizo el trabajo a medias, uno puede o incendiarse de ira o puede hacerlo de la manera con el procedimiento que tenga la empresa o puede hablarlo estando tranquilo. ¿A qué voy de manera precisa? Que así yo reciba una ofensa, yo puedo estar relajado y actuar relajadamente. Actuar no relajada de que no me importa, sino relajadamente es con mis centros en equilibrio y con mi atención centrada a mi mundo interior y a las posibilidades de esa escena y las soluciones que puedo sacar de la manera que tenga para resolver esa escena. Aquí es donde se aplica el velar y orar nuevamente. La Madre Divina actúa en nuestro mundo interior cuando nosotros comprendemos, sea un poquitico o sea una porción más interesante de nuestra forma de ser que identificamos, ahí es donde actúa nuestra Madre Divina. ¿Cómo sabemos que ya nos relajamos? Cuando estamos equilibrados y tranquilos en nuestro mundo interior. Cuando logramos concentrarnos. Ojo, nosotros sabemos que estamos relajados cuando logramos concentrarnos. Si estamos haciendo una tarea y yo tengo una atención de un pensamiento, una preocupación de tal. Por ejemplo, en este momento, aunque no lo vean, en este momento hay un proyecto del día de hoy. Hay un evento en el que yo participo con parte de una cámara. Y ahorita, en unos minutos, tengo que ir. Entonces tengo por dentro continuamente una emoción de impaciencia que estoy dándole y pidiéndole a mi Madre divina y hermosa que me lo elimine. Y lo que hago es apaciguarlo. ¿Y saben por qué? Porque no lo comprendo. Pero por lo menos lo apaciguo y logro estar concentrado en la importancia que tiene compartir este tema, porque la persona que pone en práctica la concentración y la relajación comienza a transformar su vida de manera drástica en el instante de la aplicación. Veamos la práctica de la relajación. La relajación se lleva a cabo en estos tres niveles: en el cuerpo físico, en el cuerpo astral y en el cuerpo mental. En el cuerpo físico se pueden relajar los músculos, los tendones y los nervios. En el cuerpo astral, pues uno se relaja con respecto a las emociones, y en el cuerpo mental con respecto a los pensamientos. ¿Cómo es la práctica de la relajación del cuerpo físico? Se lleva a cabo de la siguiente manera, poniendo en práctica estos dos pasos de concentrarse e imaginarse en esa parte del cuerpo en la que vamos a ir pasando, que sugiere hacerlo 3 veces. Entonces, ¿cómo funciona la práctica? En una posición relativamente cómoda, si se desea hacer sentado, si se desea hacer acostado, pues recostado puede traer consigo el sueño o como la persona quiera. Igual también la relajación del cuerpo físico se puede hacer
Si yo tengo que estar de pie en un momento, puedo hacer una parte de la relajación, aunque mis músculos no se van a relajar porque debo estar en esa posición, pero uno lo puede hacer sentado y así tenga la espalda en una posición de tensión, unos músculos, pues hago la práctica. Cuando uno lo hace acostado, pues logra relajar absolutamente todo el cuerpo y eso es mucho más profundo entonces la relajación. Entonces, ¿cómo funciona? En una posición cómoda, hago el ejercicio, si quiera puedo hacer el belly lean y un círculo mágico, o no, simplemente entro al grano y comienzo a hacer la tarea de relajar las partes de mi cuerpo por bloques. Entonces voy a relajar primero la pierna derecha, después la pierna izquierda, después el brazo derecho, después el brazo izquierdo, después el tronco y después la cabeza. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, la pierna? Pues preferiblemente se cierran los ojos para poder concentrar y no estar comparando los colores y demás. Y comienzo a imaginarme cómo se van relajando desde cada uno de mis dedos de mi pierna. Entonces paso dedo por dedo con su nombre, paso a la planta, el empeine, el talón, el tobillo, subo por la pantorrilla, llego a la rodilla, llego al muslo y por último entonces toda la pierna. Y así con la siguiente extremidad, con la otra pierna, después paso al brazo de la misma manera. Y yo, pues particularmente, cada persona puede hacerlo y personalizar su práctica de manera que le dé mejor resultado. Yo particularmente he practicado de varias maneras. Por ejemplo, mientras voy imaginándome cada parte de mi cuerpo, entonces comienzo a llenarlo de luz. Es una práctica que yo me inventé. No le estoy diciendo a nadie que haga nada. Simplemente me pongo a imaginarme cómo mi dedo pulgar se va iluminando todo. Entonces mi músculo, mis huesos, la sangre, las venas, todo se vuelve de luz. Después el dedo índice y así sucesivamente paso por la palma, después por el dorso de la mano, llego a la muñeca y todo me voy imaginando cómo se va volviendo de luz. Hasta que llego al hombro. Y finalmente cuando llego al hombro, todo el brazo me lo imagino que se ilumina. Y de esa manera sigue el tronco, pasando por todos los órganos y los sistemas, y posteriormente la cabeza. Al final de haber repasado por todo esto, me imagino como todo mi cuerpo ya es de luz, y esto lo hacemos con las dos puntos que mencionamos antes, que son concentración, o sea, absolutamente mi mundo interior, y no le presto atención a mis 5 sentidos del mundo exterior, sino solo estoy imaginándome y concentrado en que la luz me invade parte por parte de la que me voy imaginando. Otra forma de hacerlo, como lo he hecho, es que me imagino que todo se vuelve como de vidrio, se vuelve transparente. O a veces hay personas que lo hacen imaginándose gnomos que salen, duendecitos que salen del cuerpo físico. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. El hecho es que la concentración la concentración sumada a la imaginación trae la relajación del cuerpo físico. Esto toca que lo ponga en práctica cada uno para que se dé cuenta cómo uno puede estar en un momento de tensión, acaba de salir de una charla un poco acalorada, sale, hace una relajación y parece que le hubieran borrado el disco duro un momento y puede estar en paz, así resuelva la situación que tiene un tiempito después. Al final se le ordenan a todos los músculos, nervios y tendones de esta manera: relájense, aquíétense, cálmense. Después de este ejercicio de relajación pueden hacer cualquier otro ejercicio. Puede hacer el desdoblamiento, puede hacer una meditación reflexiva, puede simplemente retrospección de una escena, hay un montón de cosas que uno puede hacer cuando está relajado, o simplemente hace la tarea de esta y sigue trabajando. Hacer 2 veces o 3 veces al día una relajación hace que uno tenga un refresco con respecto a todo lo que se va cargando mental y emocionalmente. ¿Cómo se relaja el cuerpo astral? El cuerpo astral se relaja nuevamente con concentración en una posición cómoda,
y concentrados en el ingreso y salida de aire a nuestros pulmones. Entonces nos imaginamos sin recibir ninguna otra pensamiento, emoción ni percepción, cómo el aire durante 3 minutos entra y sale de nuestros pulmones. ¿Y cómo se relaja el cuerpo mental? El cuerpo mental se relaja concentrados en el corazón e imaginándonos y solo concentrados tratando de escuchar cómo palpita y estando pendiente de todos los sonidos que podemos escuchar en el mundo exterior, pero centrados en el corazón. También 3 minutos de esta práctica. La práctica general de concentración y relajación juntas se lleva a cabo de esta manera. Se hace el belilín y el círculo mágico, se suplica atención a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina para que asistan con un objetivo, se plantea un objetivo, se hace la práctica de la relajación física, astral y mental, y con la atención centrada en el corazón comenzamos simplemente a observar todo lo que comienza a venir en nuestro mundo interior. Esta es una práctica que permite hacer casi que una tarea de muerte en marcha, pero sin necesidad de estar haciendo otras cosas. ¿Cómo así? O sea, yo puedo hacer esta práctica, interrumpo mi trabajo 30 minutos, me hago a un lado, pongo una silla así me toque contra la pared y hago esta práctica. Puedo que no tenga que cerrar los ojos, puedo simplemente irme a un rincón y simplemente observar, tener los ojos abiertos, pero hago todo, hago el belilín, suplico, hago la relajación, me concentro en el corazón y comienzo a que todo lo que vea comienzo a pedir muerte y a identificar qué es lo que está pasando en mi mundo interior. Esto se puede hacer juiciosamente hasta que uno puede percibir muchas cosas diferentes. Puede hasta desdoblarse, puede estar totalmente relajado, puede llegar a un momento de comprensión, puede llegar a un momento de inspiración, puede solucionar problemas que tenga. Bueno, uno puede hacer esta práctica de muchas maneras, pero hasta solo para morir juiciosamente una media horita es muy ventajosa. Para terminar los dejo con esta oración del Maestro Jesús, que es velad y orad. Velad, observar nuestro mundo interior, y orad, suplicar la eliminación